Muy bien, bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Raúl, que nos va a dar la palabra, y vamos a disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Muy buen día, que Dios les bendiga. Quiero que vayamos a Efesios 2, si tienen su Biblia, por favor le pido que vayan a Efesios 2, versículo 1 al 10, vamos a ir leyendo y analizando un poquitito una verdad muy grande que hay ahí, que quiero que hoy podamos disfrutar de lo que Dios nos va a enseñar a través de todo lo que vamos a ver por medio de una magistral teología de Pablo, enseñando sobre algo muy, muy importante para cada uno de nosotros, que es la gracia de Dios. Así que te doy un tiempo para que busques en tu Biblia. Si no tenés una Biblia, acercate a un cristiano que debe haber acá en la iglesia. Una broma, hermano. Efesios 2, versículo 1. Ahí en tu Biblia creo que tenés, dice, salvos por gracia. El título de ese pasaje, donde, vuelvo a repetir, Pablo hace una excelente o magistral demostración de la gracia de Dios. Son 10 versículos que voy a compartir ahora con ustedes. Quiero que me sigan la lectura y dejen ahí sus Biblias y vamos a ir analizando versículo por versículo para extraer todo lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo, las verdades que hay en ese pasaje. Así que en este momento quiero orar para entregarle al Señor este tiempo. Te animo a vos también que le puedas pedir al Señor que Él te hable en esta mañana. Padre amado, gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad una vez más, Señor, de estar frente a tu iglesia, frente al cuerpo de Cristo. Te ruego, Señor, en este momento que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre a través de tu palabra, que todo lo que podamos escuchar el día de hoy sea para glorificar tu nombre y glorificar lo que hiciste por nosotros, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada una de las personas que estamos acá, Señor, y nos convenza de esta verdad tan grande y tan importante que está en tu palabra, Señor. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos ahí al versículo 1, Efesios 2, versículo 1, dice así: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Creo que es el pasaje que explica de mejor manera la gracia de Dios en toda la Biblia. Si bien hay versículos que nos hablan de la gracia de Dios, creo que este pasaje que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso te va a ayudar a comprender la necesidad que tenés de la gracia de Dios. Si vos no comprendés que tenés una necesidad imperante de esa gracia, no la vas a desear, no la vas a anhelar y no la vas a atesorar una vez que la tenés, si sos un hijo de Dios. Y eso son cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Debemos de hacer cada una de esas cosas. Si yo no entiendo
o yo nunca voy a poder ver cuán necesitado estoy de la gracia de Dios si no veo de dónde Dios me sacó o lo pecador que yo soy. Si yo me considero una persona buena, una persona normal, qué sé yo, no le hago mal a nadie, la necesidad de la gracia va a estar disminuida en mí. No me siento, bueno, sí, gracias Señor porque me salvaste, ¿verdad? Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero cuando yo sé, y mediante lo que vamos a ver hoy, vamos a ver quiénes somos nosotros delante de Dios. Cuando yo entiendo esto a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo pueda pensar o lo que me puedan decir o lo que yo me puedo imaginar, a la luz de la palabra, quién sos vos y quién soy yo, a la luz de la palabra, vamos a atesorar de otras maneras. Vamos a ver las buenas noticias como realmente buenas, porque vamos a ver cuáles son las malas noticias del pecado y sus consecuencias en cada una de nuestras vidas. Y Pablo está tratando de demostrarnos eso a través de estos 10 versículos. Los primeros 3 versículos nos muestran quiénes somos nosotros, dónde estábamos nosotros. A partir del 4 al 6 nos muestra qué Dios hizo en su gran amor, en su gran misericordia, en una misericordia que no podemos comprender, no podemos poner en palabras, una misericordia tan grande que Él hizo. Pablo nos va a mostrar a partir del versículo 4 al 6 y finalmente a partir del 7 al 10 vamos a ver por qué Dios hizo lo que hizo con nosotros y en nosotros a través de Cristo. Esta palabra gracia se repite varias veces en estos 10 versículos. ¿Y qué es gracia? Creo que todos más o menos manejamos una definición de eso, ¿verdad? Gracia es un regalo de parte de Dios gratuito a gente que no lo merecía. Esa es la gracia. Es un regalo gratuito de parte de Dios a personas que no lo merecían. Por eso, como les decía, Pablo nos va a explicar quiénes somos nosotros para entender que no merecíamos lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios nos dio a través de eso. Personas que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Personas que estábamos completa y absolutamente perdidos, sin ninguna ápice de bondad en nosotros, delante de un Dios santo. A esas personas Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dio su gracia. Versículo 1. Hay 3 palabras muy claves acá en los primeros 3 versículos que vamos a ir analizando, pero el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera palabra es muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubieron pensadores o pseudo teólogos en la antigüedad que salían y decían, bueno, no, nosotros cuando nacemos, como Pelagio, que es un escritor o un teólogo que fue excomulgado después de la iglesia por sus pensamientos antibíblicos, decía que el ser humano nace como el primer Adán, completamente puro y santo. Y después, por el entorno, se va corrompiendo poquitito, ¿verdad? Lo que niega absolutamente la doctrina del pecado original. Fue excomulgado. También los arminianos piensan, bueno, no es que somos perfectos, pero estamos enfermos y necesitamos a alguien que nos sane. Pero ¿qué dice Pablo? Es otra palabra la que usa. No enfermos, no buenos para mejorar. Dice que estábamos muertos. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? Pudrirse, ¿verdad? Él lo único que puede hacer es pudrirse. No puede hacer absolutamente, no tiene reacción. Vos le tocás, no tiene reacción. Le vas a cantar, le vas a predicar, le vas a hacer lo que vos quieras. No hay reacción. Está muerto. Y esa es la condición espiritual de cada una de las personas que no nació de nuevo aún. No enfermo con necesidad de sanarse, no bueno con necesidad de mejorar, muerto
muerto espiritualmente. Cuando yo entiendo eso, sé que no está en terapia intensiva, no está en coma, está muerto, ¿verdad? Inerte. Es un muerto caminando. Tiene una vida física, pero no una vida espiritual. Esa es la primera clave que quiero que veamos. También hay una palabra, una pequeña palabra después de muertos que dice en. Y esa palabra es muy importante porque muestra una posición. ¿En dónde estaba muerto? Está muerto en sus delitos y pecados. Así como un pez vive dentro del agua, en el mar, así también vos y yo vivíamos dentro del mar de pecados y delitos, dentro de eso, ¿se entiende? No nos damos cuenta de los pecadores que somos porque estamos acostumbrados a eso. A un pescado no le vas a decir, está todo mojado, ¿verdad? Él no sabe si está mojado o no, él vive en su mundo, vive dentro del agua, no tiene problema con eso. Lo mismo un pecador, nos vamos a justificar, vamos a decir que no somos como los otros, que son más pecadores que nosotros, pero seguimos viviendo dentro de ese mismo océano de pecado, muertos. Hay otras palabras que vamos a ver ahora, pero si necesitamos una nada más, con esta ya tenía que ser suficiente para entender cuál era nuestra posición antes de que Cristo nos dé tu gracia, antes de que por medio de Cristo el Señor nos dé de su gracia. Muertos. Pero Pablo quiso decir, bueno, te voy a explicar mejor. Vamos al versículo 2. En los cuales anduvisteis, o sea, vivías en pecado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, desviados, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes saben que el pastor siempre dice, Efesios y Colosenses son cartas muy similares, se escribieron prácticamente en el mismo tiempo por Pablo a dos iglesias diferentes, pero hablan básicamente de los mismos temas con otras palabras. Y quiero que vayamos a Efesios 3, versículo 5. Ahí en su Biblia no cambien, quédense en Efesios. Yo voy a Colosenses, yo le voy a leer Colosenses 3, versículos 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ese es el agua donde ese pez está nadando. Ese es el mundo donde vos y yo estábamos viviendo. Esa es la esfera donde cada uno de nosotros vivíamos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Se dan cuenta que habla básicamente de lo mismo Pablo? Lo mismo está diciendo, en estos pecados ustedes vivían. No dice la palabra muerto, pero usa una comparación muy similar. Vivían en eso. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice Pablo. La segunda palabra que vamos a ver después de muerto es desviados. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hace un muerto cuando está flotando en el agua? ¿Tiene potestad para irse a donde él quiere? No, ¿verdad? Es como una canoa en un río que no tiene remos. No puede ir donde él quiere. Él está guiado por donde el agua le lleve. Así también nosotros seguíamos la corriente. Donde se iba el mundo, yo me iba también. No tengo potestad de decir no. No tengo ni potestad ni ganas de decir no al pecado. Ninguna de las dos. No tengo ni potestad ni anhelo de no pecar. Sigo lo que sigue el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, desviados, por supuesto, de lo que Dios anhela para sus hijos, que somos nosotros, ¿verdad? Siguiendo ideologías del mundo, siguiendo el pensamiento del mundo, el comportamiento del mundo, la forma de hablar del mundo, todo como el mundo. Si vivimos dentro de esa esfera, es imposible, es como que un pescado quiera vivir en el mar pero no quiera mojarse. No se puede. Te estás desviado. Cuando nacemos nosotros nacemos en ese mundo. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, para salir de ese mundo. La otra palabra es conforme al príncipe de la potestad del aire.
Esa palabra es la otra importante en este versículo. Diabólica, Satanás, el diablo. Solo hay dos familias espirituales, la de Satanás y la de Dios. Solamente dos, nadie está en el medio. No, yo no soy de la de Satanás, pero tampoco soy de la iglesia. No hay eso, en la Biblia por lo menos no está eso. O perteneces a la familia de Satanás. Cuando nacemos, cada uno de nosotros nacemos en esa familia inherentemente por el pecado original. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. De otra manera, no, seguir perteneciendo al reino de Satanás, siguiendo a esta entidad, ¿verdad?, que es Satanás, al príncipe de este mundo. En Salmo 51:5, David, después de pecar, los 4 versículos anteriores, él se arrepiente, él ve en la inmundicia que él está y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No significa que su madre tuvo un acto pecaminoso para embarazarse de él. No se refiere a eso. Si leemos el contexto te das cuenta que está hablando de que nací con una naturaleza pecaminosa. Desde el vientre de mi madre soy un pecador. Desde el vientre de mi madre. No al nacer, desde el vientre, desde la concepción. Él se dio cuenta, si leemos los 4 primeros versículos, te das cuenta, cuando él se dio cuenta, pequé realmente, Dios, me arrepiento, limpiame, soy impuro delante de tus ojos, realmente reconozco que desde el vientre de mi madre yo ya soy un pecador. Necesito tu gracia, necesito tu misericordia. Salmo 58:3, más adelante nos muestra que nosotros nacemos diciendo mentiras. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. No hablaste mentira en el vientre de tu madre porque no podías hablar nomás. Si podías hablar en la concepción, desde ahí ya ibas a nacer mintiendo. ¿Se entiende a dónde va con esto? No hay bueno ni uno solo, dice la palabra. Ni uno solo. Ni una persona hay buena. Bueno, esta persona es buena. Nosotros usamos esa palabra en una manera general nomás. Bueno, es una buena persona. Héctor es una buena persona. Usamos en un sentido general nada más. Pero cuando vamos a la Escritura y a lo que Dios anhela y los estándares de Dios, Jesús le dijo al joven rico, no hay bueno ni siquiera uno, solo Dios, solo Dios. Para poder explicarle al joven rico su mal entendimiento de esa palabra bueno. Entonces, no solo estábamos descarriados de este mundo, no solo estábamos siguiendo conforme al príncipe de la potestad de este mundo, no solo estábamos muertos, sino que Satanás mismo tenía autoridad porque pertenecía a su familia. Quiero que vayamos a 2 Corintios 4:4 y veamos la naturaleza pecaminosa y cómo Satanás ciega a esos que pertenecen a su familia para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dicen los cuales el Dios con D minúscula habla de Satanás, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si vivías en esa familia, no solo hacías lo que Satanás quería, sino que no podías ver las verdades de Dios. Estabas cegado. Y no solo estabas cegado, sino hacías la voluntad. En 2 Timoteo 2:26, 2 Timoteo 2:26, te muestra que hacemos, cuando no nacimos de nuevo todavía, hacemos la voluntad de tu padre, Satanás. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no naciste de nuevo, aunque te creas lo que te creas, sos simplemente un instrumento de Satanás para hacer la voluntad de él. No para que te vayas a abrir una iglesia satánica, no se refiere a eso, se refiere a que peques y estés apartado de la voluntad de Dios, a que no hagas lo que Dios
quiere a que no entiendas la palabra, a que cuando te oren y te predican el evangelio vos no puedas ver, estás cegado a eso. No tenés autonomía por sobre vos en esa área. ¿Entiendes? Versículo 3 dice, entre los cuales el mundo, también todos nosotros, Efesios 2, versículo 3, también todos nosotros, Pablo le está hablando a los creyentes, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, esos apetitos de nuestra carne eran insaciables. Nadie se cansa de pecar. Nadie en el mundo se cansa de pecar. Pecamos y ese apetito de la carne, esos deseos de la carne no tienen límites. Haciendo la voluntad de la carne, así como hacemos la voluntad de Satanás, vimos, así también los deseos de nuestra propia carne, nosotros no lo podemos evitar. No tenemos poder para decir no al pecado. No tenemos poder, porque el Espíritu Santo no mora en nosotros cuando no nacimos de nuevo aún. Queremos hacer todo lo que Dios prohíbe, inclusive, ¿verdad? Y de los pensamientos, dice, incluso nuestra mente está cegada para comprender las verdades de Dios, está cegada para ver la verdad de Dios, está cegada para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuán pecadores y necesitados de la gracia y el perdón de Dios somos. No lo podemos dimensionar, no lo podemos. Incluso nuestras mentes, dice, nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Pablo está usando un eufemismo que es disminuir un poquitito lo fuerte que es una declaración, pero con decir hijos de ira, está diciendo hijos que merecen la ira de Dios. En este momento Pablo no quiso ser tan fuerte, entonces usó hijos de ira como un eufemismo nada más. Pero lo que realmente él quería transmitir es que son por naturaleza hijos que merecen la ira de Dios. Porque la ira de Dios se derrama o se desata sobre los hijos de desobediencia. Lo leímos en Colosenses y en el versículo 2 también. Cada uno de nosotros, en estos 3 versículos, Pablo nos está mostrando dónde estábamos nosotros. Y yo quiero que te quede muy en claro esto. ¿Dónde estábamos? Estábamos condenados al infierno. Condenados, cada uno de nosotros. Íbamos en la mayor velocidad, con dirección exactamente al justo juicio de parte de Dios. Cada uno de nosotros. En estos 3 versículos nos damos cuenta, pero gracias a Dios que Pablo no se detuvo en el versículo 3. Y ahí ahora en el versículo 4 nos va a enseñar qué Dios hizo para que vos puedas atesorar. Es como un doctor que viene, te tiene que decir la verdad de tu enfermedad, o si no, no vas a valorar el tratamiento. No lo vas a valorar. Cuando vos tenés los análisis, vos te sentís sano, vos te sentís fuerte, y se hace un análisis. Bueno, en mi empresa se hace análisis anuales de sangre y más o menos lo básico, ¿verdad? Cuando recibimos el resultado, nadie sale, gloria a Dios, mi colesterol está bien, ¿verdad? Mis glóbulos blancos están en el rango correcto, gloria a Dios, me arrodillo, le doy gracias a Dios. Básicamente nadie hace eso, pero quédate tranquilo. En un hospital, en la parte oncológica, que un paciente está esperando el resultado de sus análisis, y cuando sus análisis salen en los rangos correctos, el agradecimiento que tiene es diferente. ¿Por qué? Porque él está enfermo y ahora sus resultados están bien. Y le da gloria a Dios, le glorifica y le da toda la honra al Señor, porque sabe cuál era su situación y cómo mejoró. Esa es la diferencia. Si yo no leo estos 3 primeros versículos, yo no puedo entender el resto. Voy a entender, sí, básicamente, literalmente o como quieran, pero no lo voy a atesorar en mi corazón porque no sé de dónde Dios me sacó. Yo pienso que soy bueno, yo pienso que soy mejor que otras personas inclusive.
¿Qué Dios hizo? Pero Dios, versículo 4, pero Dios. Decía un teólogo, gloria a Dios por los peros en la Biblia. Porque es una conjunción negativa que nos lleva hacia el otro lugar de lo que se estaba diciendo. Eso es la palabra pero. Cuando se está declarando algo, cuando se pone pero, quiere decir que el autor va a girar hacia el otro lado ahora y te va a explicar otra cosa. Pero Dios, y escuchen bien lo que dice acá. Dios, no dice Dios y vos, Dios y tu bondad, Dios y la iglesia, Dios y tus obras, pero Dios y solo Dios. ¿Se dan cuenta qué mal que estábamos nosotros? Que solamente Dios podía sacarnos de ahí. No había otra forma. No hay otra forma de salir de ese lugar donde estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, incomprensiblemente misericordiosa, inimaginablemente misericordioso, por su gran amor. Entiendan bien, no es amor nada más, es grandioso amor, magnífico amor, inentendible amor, con que nos amó, dice. Que aún estando nosotros muertos en pecado, vuelve a reafirmar la misma verdad que el versículo 1 para que no pierdas de vista ese tema. Ojo, no te olvides que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La clave es Cristo. En Cristo, con Cristo. Fuera de Cristo no hay una gota de gracia. Nada de gracia hay fuera de Cristo. Solamente en Cristo, con Cristo, podemos acceder a la gracia de Dios. No hay otra forma. No es por obras, y eso lo vamos a ver en el versículo 8 y 9. No es por obra, no es por lo que vos puedas hacer. Es por Cristo. Y vamos a analizar un poquitito estos 3 versículos del por qué Dios hizo eso. 2 cosas grandes hizo Dios acá. Nos dio vida, es decir, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esas son las 2 afirmaciones que Pablo nos enseña que Dios hizo en nosotros. Nos sacó de la tumba del pecado. Nos dio vida. Como Jesús cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, estaba muerto, ya tenía olor, y como un rayo cayó la gracia de Dios sobre su corazón, ¡pif! Y se volvió, tuvo vida. Así también vos y yo, muertos, absolutamente muertos, por la gracia de Dios, dice que Él nos dio vida. En una milésima de segundo te dio una vida espiritual cuando te dio su Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la regeneración. La justificación que hace, la justificación te pasa de un lugar a otro. Cristo murió por nosotros y nos hace justos, es decir, me cambia de estatus, me pone de un lado, yo estaba condenado, ahora tengo gracia delante de Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero esta doctrina de la regeneración es que me cambia de adentro para afuera, me hace una nueva criatura, me da vida espiritual. No solo ya no voy directo al infierno porque estoy justificado por Cristo, sino que ahora tengo el corazón de Dios y anhelo lo que Dios anhela. Y le amo a Dios y amo su palabra y busco glorificarle a través de mis acciones. Y cuando peco, me duele, me arrepiento, le pido perdón, le confieso al Señor, anhelo, me acerco confiadamente al trono de la gracia y misericordia para recibir ese oportuno socorro. Eso es lo que nos enseña acá, que te da vida.
no solo te cambia de estatus, sino te da una vida espiritual. Y lo segundo es que nos hizo sentar, dice. No está hablando ya de la resurrección de Cristo al tercer día. Ustedes saben que Cristo resucitó, luego estuvo en la tierra y después, ¿qué pasó? Fue ascendido al cielo. Lo que dice acá, que nos hizo sentar, está hablando de eso, de la ascensión. Cristo fue en su cuerpo glorificado, sacado de este mundo, llevado a la diestra del Padre, sentado ahí en gloria, recibió toda la gloria, la honra, la autoridad, toda potestad debajo de sus pies, sentado al lado del Padre, a la mano derecha. Eso es lo que hizo Dios por Cristo, ¿verdad? Y cuando te dice que vos y yo accedemos a eso, significa que nosotros, después de resucitar, por la gracia y misericordia de Dios, ya no pertenecemos tampoco a este mundo, aunque vivamos en este mundo. Aunque caminemos por esta tierra, ya no somos parte del mundo. Salimos de esa esfera que les comentaba anteriormente. Salimos de ese mar en donde vivíamos, siguiendo la corriente de este mundo, sin absoluta autonomía sobre nuestros deseos, nuestros pensamientos. Cristo, al resucitar, al darnos vida, no solo nos dio vida y nos dejó acá, nos dio vida y nos sacó del mundo. Quiero que vayamos a Juan 17:16, lo que Jesús mismo estaba diciendo cuando oró por sus discípulos. Juan 17:16. No son del mundo. Es una oración de Jesús. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Decía por sus discípulos. Y para vos y para mí también esto es. Yo ya no soy del mundo, es decir, ya no pertenezco a este mundo. No pertenezco a este mundo. Por gracia y misericordia de Dios, Cristo me sacó de este mundo luego que me dio una nueva vida. Y Filipenses 3:20, también la palabra dice que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero en Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo estaba hablando de esto en primera persona y en presente. Mi ciudadanía es del cielo. No va a ser del cielo cuando yo me vaya. Cuando yo muera voy a ser del cielo. No se trataba de eso, se trataba que en este momento, porque nací de nuevo, por gracia de Dios, Él me hizo sentar con Cristo y ya no pertenezco a este mundo, aunque viva todavía en este mundo ahora físicamente. Mi ciudadanía está en los cielos, donde está sentado Jesucristo. Ya no perteneces a este sistema del mundo. Tu ciudadanía y la mía, por gracia de Dios, está en los lugares celestiales. Pero hay algo que tenemos que comprender también. Cristo resucitó, tuvo un cuerpo glorificado, ascendió al cielo, toda potestad, toda autoridad fue puesta debajo de Él, en sus manos. Y Él dice que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. No se refiere a que nosotros tenemos la autoridad de Cristo, porque Cristo fue el que pagó por tu pecado, vos no pagaste. Toda gloria y honra, ¿para quién es? ¿Para mí? ¿O para vos que te portás bien o que sos cristiano? Toda gloria, honra por los siglos de los siglos es para el Cordero inmolado de Dios. Él es el que tiene toda la autoridad. No se trata de que porque yo me senté con Él, yo también ya tengo la autoridad. No, por favor. Quiero que quede muy claro esto. Lo que hizo es, cuando nos llevó a sentar ahí, es que abrirnos las puertas y presentarnos al Padre. Ahora que nací de nuevo, que Él me dio vida y que fue ascendido con Él espiritualmente, puedo conocer al Padre. Antes no lo conocíamos y ahora ya puedo tener una intimidad con el Padre porque Cristo me abrió la puerta para acceder al Padre. Estando acá en la tierra, puedo acceder. Y un día, cuando partamos de esta tierra, lo veremos cara a cara, al Padre y al Cordero de Él. Eso es lo que hizo Cristo cuando nos hizo sentar con Él. Nos hizo participantes de la familia de Dios. Hebreos 4:6
4:16, perdón. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Los versículos anteriores nos hablan de Jesús como sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros. Entendiendo ese concepto, nos dice, ahora que entendés que Jesús es tu sumo sacerdote, que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, acércate confiadamente. Si sos su hijo, acércate confiadamente a ese trono de la gracia para recibir o alcanzar misericordia y gracia, ¿verdad? Y oportuno, para el oportuno socorro. La misericordia de Dios dice que se renueva cada día, porque vos y yo, aunque seamos hijos de Él, aunque nacimos de nuevo, pecamos y necesitamos su misericordia todos los días de nuestras vidas. Pero gracias a Dios y gracias a Cristo y su obra en la cruz, podemos acercarnos confiadamente, no con miedo, como Adán y Eva cuando pecaron, ocultándonos con vergüenza, confiadamente, arrepentidos, confesando nuestros pecados y clamando por su perdón. Y el que es rico en misericordia y gracia te va a perdonar. Esto es lo que Dios hizo en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Nos puede ser más grande. No hay algo más grande. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo lo que era yo, lo que Él hizo por mí, nunca hubo alguien que empezó tan abajo en la tumba del pecado, allá en el fondo, en el fango, viviendo en la corriente de este mundo. Y Dios lo llevó a sentarse en los lugares celestiales. No hay una distancia más larga que esa. ¿Se entiende? El pecado y Dios, no hay una distancia más larga, y Dios hizo eso con nosotros. Aún estando ahí, eligió lo peor de lo peor para dar por su gracia redención a esas personas y llevarlo a sentarse en los lugares celestiales con Él. Por eso John Newton le pedí a Héctor que podamos cantar esa canción, la última alabanza, adoración que cantamos, que es Sublime Gracia. John Newton, el autor de ese himno, fue un predicador. Bueno, primeramente él era un marinero que tenía un barco y vendía esclavos. Vendía esclavos, imagínense, compraba y vendía esclavos. Conoció al Señor, le predicaron, se le sacó la ceguera que Satanás había puesto en sus ojos, vio la gracia de Dios, escribió casi 300 himnos a Dios. Pero este himno, que es Sublime Gracia o Amazing Grace en inglés, es muy conocido en todo el mundo. Hasta el día de hoy en las iglesias se canta. Y grafica muy bien con sus palabras lo que es la gracia de Dios. Él se dio, decía, perdido yo, y Él me halló, me alcanzó. Como río fluye el perdón. No hay forma de describir. Me daba piel de gallina cuando Héctor cantaba. Entender eso, como él entendió. Él fue discipulado por dos de los más grandes predicadores de la historia, que eran John Wesley y George Whitefield, dos ingleses predicadores, siervos de Dios, espectaculares, de los 1700, 1800. Y él, como dije, escribió este himno que hasta el día de hoy se canta y grafica muy bien, me encanta, con sus palabras, como él graficó quién era él, de dónde Dios le sacó, entendiendo que la gracia de Dios es completa y absolutamente inmerecida. Y ahora en el versículo 7 al 10 vamos a ver por qué Dios hizo eso. Sé lo que yo era, sé lo que Dios hizo, pero ¿por qué Dios hizo lo que hizo? Esa palabra para indica un propósito. Versículo 7. Efesios, para mostrar. Simboliza como un trofeo. Yo hago una vitrina para poner un trofeo ahí, ¿verdad? ¿Para qué hago eso? Para mostrar. Dios hizo eso. El propósito fue mostrar en los siglos venideros, es decir, en las eternidades que iban a venir después de eso, después de Cristo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros, ¿en dónde otra vez? En Cristo Jesús. Primer motivo del por qué Dios hizo eso, para magnificar su gracia, para que no su gracia sea disminuida, para que su gracia no sea, que no le demos valor, sino todo lo contrario, para que le demos absolutamente el valor que se merece, esa gracia que Él pone delante de nosotros todos los días cuando se predica el Evangelio, oportunidad de que yo pueda acceder a esa gracia inmerecida. Si Él salvara a personas buenas nomás, si eligiera quién es el que mejor se porta, bueno, a él le voy a salvar. Es como que el ser humano está acá abajo, ¿verdad? Y Dios está en los cielos, tercer cielo. Es como que yo le haga al ser humano, le alce acá y le baje a Dios hasta acá. Una diferencia así. Gracia es, pero pequeñita, ¿verdad? Muy poca es la distancia entre Dios y el hombre. Cuando yo tengo un mal concepto de quién soy yo, cuando yo pienso que yo soy bueno y merezco las cosas buenas, porque me porto bien, porque hago esto o aquello. Cuando yo me veo de esa manera, yo alzo al ser humano y bajo a Dios cerca mío. Entonces la gracia es, bueno, es un regalo, gracias. Y guardo acá el regalo, ¿verdad? Mi mamá siempre decía que cuando yo era chico y recibía un regalo en mi cumpleaños, yo tocaba el regalo y si se movía era ropa. Entonces, no me gustaba eso, ¿verdad? Me gustaba algo duro porque iba a ser un juguete. Dice que una vez cuando encontraron, mi abuela le dijo, ¿y qué tal le quedó la remera a Betito? Dice que le dijo. ¿Qué remera? Le dijo mamá. Y se fue a buscar y estaba atrás de mi cama, no sé, el regalo así completo, ¿verdad? Jamás ella vio porque yo tiré porque no valoré, ¿verdad? Porque yo quería juguete y ella me regaló una remera. Así también la gracia de Dios es por nosotros. Cuando nosotros pensamos que merecemos y pensamos que, bueno, es una gracia, la recibo, ¿verdad? Con tal, no pagué nada por eso. Pero cuando yo entiendo todo lo que Pablo está explicando en Efesios, que donde yo estaba, lo perdido que estaba, lo muerto que estaba, y Dios me levantó de ahí, me dio vida. No solo me dio vida, sino me dio su Espíritu Santo. Y me hizo sentar con Cristo, me sacó, me dio el poder, entre comillas, del Espíritu Santo para decir no al pecado, para tener fortaleza contra las tentaciones, para tratar de vivir una vida conforme a lo que Dios dice y amar su palabra, querer conocerle más y tener comunión con Él otra vez. ¡Wow! Es como que yo recibí un juguete cuando era chico. Atesoro muchísimo ese regalo de la gracia inmerecida de parte de Dios. Nunca, y vuelvo a repetir otra vez, nunca vamos a poder valorar esa gracia si no sé cuán pecador yo soy. Necesito saber cuán pecador yo soy para poder valorar esa gracia. Y eso es lo que tenés que acordarte todos los días de tu vida. Al acercarte a ese trono de la gracia, acordarte con humildad de donde Dios te sacó y lo que hizo Él por vos. Versículo 8, por gracia soy salvo, es decir, fuiste rescatado de las ruinas del peor lugar por medio de la fe. Ese fue el instrumento que Dios usó para rescatarte. Y esto no de vosotros, no solo la fe no es de nosotros, sino tampoco la gracia es de nosotros. Ambas cosas no son de nosotros. No por obras, perdón, esto no de vosotros, pues es Dios, es don de Dios. Cuando dice que no es de nosotros, es que no hay mérito en nosotros para hacer eso. Yo no hice nada para hacer eso. Yo no puedo hacer nada, ni quiero hacer nada por eso. Dios en su infinita gracia y misericordia hizo por nosotros. No es mérito de nosotros. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Es don de Dios, dice Pablo. La segunda razón por la cual Dios hizo esto, no solo para magnificar su gracia, sino para que vos y yo seamos personas humildes. Que no nos vanagloriemos por lo que conseguimos, por lo que somos, por cuánto tiempo estamos en la iglesia. Estoy hablando después de ser salvo. Por cuánto conocimiento tengo de la palabra, por cuánto Dios usa mi vida
para predicar su palabra, no importa nada de eso. Cuando vos entendés de dónde te sacó y a dónde te llevó. Porque nada fue por nuestro mérito, no es de nosotros, es un regalo inmerecido de parte de Dios. No por obras, vuelve a resaltar o a explicar un poquitito el versículo 8 en el versículo 9. Vuelve a decir otra vez, escuchen bien, no es por obras, no es nada de lo que vos hayas hecho, no es el resultado de lo que vos hiciste. No es que vos hiciste y el resultado es, bueno, gracias, la gracia de Dios por lo que vos hiciste. Para que nadie se gloríe, es un propósito, para que nadie presuma de lo que hizo. Bueno, Dios hizo, pero yo también hice. En conjunto fue la salvación. Dios hizo su parte, pero yo también hice mi parte. Pablo aclara y rompe todo ese argumento que pueda formarse en tu mente para mantenerte humilde y decir, no es por obra, no vaya a presumir. No te creas más que nadie. No somos mejores que nadie. Fue Dios y solo Dios. Fue su gracia y solo su gracia las que nos rescató y nos hizo sentar con Cristo. Su misericordia. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Básicamente quiere decir, somos su poema, somos su obra maestra. No solo porque nos creó, sino porque nos recreó. No está hablando de la creación del ser humano, porque después vino la caída. Es el nuevo nacimiento del ser humano. Porque después dice, creados donde en Cristo Jesús, no creado en el vientre de tu madre. Cuando naciste de nuevo, está hablando acá. Está haciendo hincapié en tu nuevo nacimiento. A partir de ahí dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que es la doctrina de la regeneración del nuevo nacimiento, para, la palabra para, propósito, ¿para qué? ¿Para qué Dios te salvó? Buenas obras. No solo te salvó para quitarte de ese destino eterno en el infierno, sino te sacó para que vos seas un siervo de Él, una sierva de Dios, para que por medio de tu boca Él pueda hablar a tu generación, a tu círculo de influencia, las buenas nuevas de salvación. Para que el Espíritu Santo use tu vida para predicar esta sublime gracia a las personas que están alrededor tuyo. Si Él quería simplemente, siempre dio esto, si Él quería simplemente que vos nazcas de nuevo y te salve, Él me da un nuevo corazón, yo nací de nuevo y muero. Y me voy al cielo, tranquilamente, ¿verdad? Cada vez que una persona nace de nuevo se va al cielo, si es que eso era lo único que Dios quería. Pero acá Pablo nos explica bien que no es eso solamente. Es cierto, es algo principal eso, que no nos vayamos al infierno. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Pero no solo eso, sino que Dios te salvó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó las obras, con eso voy terminando. Dios preparó las obras en las cuales Él quiere que vos te involucres. Él preparó el camino angosto en el cual Él quiere que vos transites durante que estás en este cuerpo, en esta tierra, luego de que Él te hizo nacer de nuevo y te sacó de la corriente de este mundo y te da acceso directo al Padre para presentarte directo a Él, hablarle como un papá, presentar tus peticiones delante de Él siempre con una suprema humildad y darle toda la gloria a Él, siempre. Somos salvos por gracia, a través de la fe, para buenas obras. No soy salvo por mis buenas obras a través de la fe. No soy salvo así. Soy salvo porque fue la gracia de Dios la que te rescató y me rescató a mí. ¿A través de qué? De la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. A través de eso, el instrumento por el cual recibimos la salvación.
pero no se queda simplemente ahí. Para buenas obras, para ser instrumentos acá en la tierra de predicar el evangelio, hablar a las personas de esta sublime gracia, compartir las buenas noticias de salvación, explicando todo el consejo de Dios. Porque ¿qué pasa si yo le digo a una persona, Dios quiere bendecirte, vos estás mal, vos necesitas cambiar, Dios quiere lo mejor para vos? No estoy dando todo el consejo de Dios. Estoy yendo del 4 al 10 y no le estoy contando del 1 al 3. Yo debo compartir quién es esa persona con la palabra de Dios. Somos pecadores y vos y yo necesitamos de un Salvador. Porque si no predicamos de esa manera, estamos atrayendo a la gente hacia Dios por los motivos incorrectos. Estamos atrayendo a la gente hacia Dios para lo que Dios le va a hacer o lo que Dios le va a dar, y no lo que Dios ya hizo y no lo que Dios ya predestinó que nosotros hagamos a través de Él. Y cuando la gente se acerca a un Dios del cual quieren recibir sanidad, prosperidad, salud, o que mi familia esté bien, y no ocurre eso, no sirve este Dios. A mí me dijeron que si yo me acercaba a ese Cristo, mis sueños se iban a cumplir. Iba a tener mi mejor vida ahora, como es el título de un libro. Tu mejor vida ahora, dice. Creo que Pablo no iba a estar en acuerdo con ese título, ¿verdad? Esteban no iba a estar en acuerdo con ese título. Nuestra mejor vida es cuando vayamos y partamos a su presencia. No ahora. De ninguna manera ahora. Jesús no enseñó eso. Pero cuando yo les convenzo a las personas de que tu mejor día va a ser ahora si te acercas a Cristo, ¿qué hace un pecador? ¿Cuáles son las cualidades de un pecador? Es egoísta, quiere lo mejor para él, quiere todo para él. Y si yo le digo que Dios le va a cumplir los deseos de sus corazones y todo lo que él quiere se va a cumplir, dame ese Dios. ¿Cuánto tenés? ¿Cuántos Jesús tenés? Si tenés 3, yo voy a agarrar los 3 también. No hay problema. Si él es egoísta, si él quiere lo mejor para él, sus sueños se van a cumplir. Gloria a Dios, yo quiero ese Dios. Pero si vos le enseñás cuál es su condición delante de ese Dios, se va a ir por los motivos correctos delante de ese Dios, buscando su gracia y su misericordia y atesorando esa gracia y misericordia con todo su corazón, así como yo o como cada una de las personas que nacimos de nuevo, nos acercamos delante de ese Dios atesorando y diciéndole gracias por lo que hiciste, Señor, por todo lo que hiciste, porque me sacaste del mundo de pecado y ahora tengo acceso al Padre. Eso es suficiente. Y encima me regalás la vida eterna. Gloria a Dios por eso otra vez. Dios mío, no hay forma de cuantificar eso en valor, lo que tiene la salvación. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Si te acercás con humildad delante de Dios, reconociendo quién sos y quién Él es, y que no mereces nada, Dios te va a dar su gracia. Y en Lucas 14:11, Jesús mismo enseñando dijo, pero cualquiera que se enaltece delante de Dios será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El día que partamos de esta tierra vamos a ser enaltecidos, las puertas del cielo se van a abrir para que vos y yo entremos y estemos en esa eternidad con nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Si te vas a ir con algo del día de hoy, yo quiero que te vayas con una profunda humildad en tu corazón. Que veas lo que Dios hizo. Que sepas quién sos vos delante de Él o quién eras delante de Él. Que lo que tenés lo recibiste por gracia, sin hacer absolutamente ningún mérito, para que toda la gloria y toda la honra sea siempre para Él. Siempre para Él. Y quiero que volvamos a cantar esa canción ahora, entendiendo mejor por qué este autor escribió esa canción. Y que puedas ver la letra y realmente cantarle al Señor con tu corazón, ¿sí? Porque la palabra dice que
Cuando oramos y cuando cantamos debemos hacerlo con el espíritu, pero también con el entendimiento. Así que quiero que puedas prestar mucha atención a la letra, te pongas de pie y vamos a darle gloria a Dios con esta alabanza de adoración. Gracia, inmenso amor, y en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, y ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, y ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, y Él lo hizo por amor. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia. Te bendecimos, Señor. Reconocemos que no merecíamos nada, Señor, pero tú nos rescataste, tú nos hiciste sentar, Señor, y nos diste acceso a ti mismo por medio de Cristo. No nos va a alcanzar la vida para agradecerte, Señor. Más bien pon por medio de tu Espíritu Santo agradecimiento y humildad en nuestros corazones a partir del día de hoy para servirte, entendiendo lo que hiciste por nosotros. Bendigo a tu iglesia, Señor, y te ruego que acompañes a cada uno de ellos, Señor, y todo lo que hablamos el día de hoy nos ayuda a comprender con cuánta humildad debemos acercarnos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.